pretende señalar lo malos que son las sectas y los groseros o lo criminal que son. Estamos haciendo énfasis en la doctrina, en las creencias espirituales. Yo sé que hay sectarios que son de un calibre moral que pondrían a muchos de nosotros cristianos en vergüenza, pero lamentablemente lo que enseñan y lo que predican está erróneo. En 1 Timoteo, capítulo 1 y verso 20, Pablo menciona allí, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Presenta a dos personas que se desviaron de la fe, que se desviaron de la verdad, enseñando cosas erróneas. Y segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 15, nos dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de su apostasía, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, Pablo advierte que es necesario que estemos alerta, porque aún antes de él fallecer, en Hechos 20, capítulo 20 y verso 30, él advirtió a la iglesia en su despedida en la playa, lloraron y predicaron largamente, pero en el verso 30, él les dice a los ancianos, obispos, a los pastores de la iglesia, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, una secta es pseudo-cristiana, pretende ser cristiana, pero niega los fundamentos de Cristo. Y por eso vamos a utilizar hoy los 4 signos de la aritmética básica, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y vamos a comenzar con la suma. Cuando uno va a considerar a estas sectas pseudo-cristianas o religiones no cristianas que enseñan un plan de salvación distinto, lo primero que debemos preguntar es si ellos añaden a la palabra de Dios, y por eso está aquí el signo de suma. Este grupo religioso que pretende ser cristiano, añaden a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer, hermanos Rosados? Pues miren, un grupo o una secta cultica añaden a la palabra de Dios de 3 maneras. Primero, con nuevas escrituras, entre comillas, o revelaciones. Esta secta está sumando, está añadiéndole a la palabra de Dios, la Santa Biblia, al canon de los 66 libros, está añadiéndole nuevas escrituras o nuevas revelaciones. Esto incluye tradiciones de hombres. En segundo lugar, las sectas añaden a la palabra de Dios por medio de interpretar y traer literatura del grupo sectario, y una particular interpretación del líder de la secta. Y tenemos, por ejemplo, de esto, a los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos dicen que son un grupo cristiano, que son testigos de Jehová y siervos de Jesucristo, pero ellos añaden a la palabra, suman a la palabra de Dios toda esa literatura de la sociedad Watchtower que se produce en los cuarteles en Brooklyn, Nueva York. Despertar, la Torre del Vigía y toda esa literatura. Comenzaron con su fundador, Charles Russell. Escribió una obra en 6 tomos, donde estudió las escrituras, donde él afirmaba que el que estudiaba esos 6 tomos de interpretación, explicación de la Biblia, iba a entender más Biblia y más la verdad que si leía la Biblia por sí sola. Y estaba poniendo como autoridad algo más sobre la Biblia. Entonces, los testigos de Jehová añaden su literatura
ellos, usted, la próxima vez que lo visite un testigo de Jehová, pídale con respeto, Señor, me permite ver qué hay en su bulto. Y usted va a ver que va a haber una Biblia y todo lo demás es pura literatura de la sociedad. Y ellos dicen que quieren llevar el reino de Dios, pero lo que están anunciando es el reino de la torre del vigía. Otro grupo, en este sentido, que también añade, suma a la palabra de Dios, son los adventistas del séptimo día. Oye, hermano, pero ¿cómo? Si ellos se dicen que son evangélicos y esto y lo otro. Lamentablemente, ellos no han podido deshacerse del espíritu de la profecía de su fundadora, Helen de White. Helen de White. Ella es la autoridad máxima de ellos, porque ellos van a interpretar la Biblia de acuerdo a los escritos proféticos que esta señora dice que recibió a veces hasta por visitación angelical. La tercera manera en que entonces suman o añaden a la escritura las sectas es con nuevos libros. Nuevos libros hacen entender que la Biblia es bueno leerla, tiene buenos conocimientos, pero la Biblia está incompleta y por eso añaden nuevos testamentos, otros testamentos. Y en este grupo tenemos, por ejemplo, a el libro Mormón de los santos de los últimos días. Añaden sus otros escritos, las enseñanzas del cuerpo gobernante de ellos también, de sus profetas, del gobierno, de los 12 y de los 70. Los cuarteles generales, todo lo que sale de Utah es autoridad para todos los mormones a nivel mundial. Entonces, sí, la Biblia es la palabra de Dios, según sea interpretada correctamente. Y la Biblia es correctamente interpretada siempre que esté de acuerdo con las enseñanzas mormonas. Donde la Biblia discrepe, enseñe algo distinto, contradictorio a las doctrinas fundamentales del mormonismo, ahí ellos dicen que la Biblia ha sido cambiada o ha sido distorsionada. Y ellos tienen por lo menos unos 5 centros de autoridad. Tienen la Biblia, tienen el libro de Mormón, pactos y convenios, lo que diga el profeta actual o el presidente actual de la iglesia mormona. Pero ya Dios nos advirtió sobre esto en Deuteronomio 4:2 y en Revelaciones 22:18. El que añade o quita la palabra de Dios se expone a un peligro tremendo. Es acarrear el juicio de Dios porque está atacando y cuestionando el carácter mismo de Dios. Entonces, las sectas al sumar, al añadir la palabra de Dios, están negando la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Para ellos la Biblia no es suficiente. Y lamentablemente tenemos que mencionar algunos grupos evangélicos que añaden también a la palabra, niegan, le dan servicio de labios a la Biblia, pero la niegan y la añaden. Grupos carismáticos dentro del pentecostalismo moderno, donde distorsionan y añaden a la palabra de Dios a través de nuevas revelaciones y las experiencias místicas de los líderes o de los miembros. Y la palabra de Dios no es suficiente, de tal manera que usted puede confrontar a uno y decirle, óigame, pero mire lo que dice la Biblia, y ellos le van a contestar, a mí no me importa lo que dice la Biblia, yo tengo mi experiencia, yo tengo mi historia, yo tengo mi testimonio, y eso se convierte en la máxima autoridad de ellos. Pero además de sumar, las sectas y las religiones no cristianas les restan, usan el signo de restan a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Las sectas no están conformes con quién es Jesús. Ellos le van a decir, Jesús, sí, o es un buen profeta, o fue un buen hijo,
o no fue el único hijo de Dios, y así por el estilo. Van a negar o la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Ellos restan a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Van a negar su humanidad o van a negar su divinidad. Nosotros sabemos que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso nos habla de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre, a encarnarse y asumir la naturaleza humana. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al principio de los primeros siglos salieron herejías como los ebionitas y los marcionistas, que unos negaban que Jesús no era Dios, nunca dijo ser Dios y nunca será Dios. Y otros que decían que sí, él era Dios, pero nunca fue humano, que la humanidad de Cristo era una apariencia nada más. Entonces las sectas les restan a la persona y a la obra de Jesucristo. Y Pablo nos advierte contra eso. En 2 Corintios 11:4, Pablo temía este temor. Imagínese usted, si ya en los tiempos de Pablo existía este peligro, ¿cómo está la cosa en este siglo? Nosotros somos testigos de tantas aberraciones que han salido. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 4, Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibid otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero mire el verso 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, al restarle a la persona y a la obra de Cristo, a la divinidad, a la humanidad de Cristo, a negar que Cristo es Salvador, pero no es el único Salvador, es santificador, pero no es el único santificador, se está distorsionando su persona y su obra, es otro Jesús. Y entre estos grupos tenemos, por ejemplo, fabricadas, por decir así, comenzadas en Puerto Rico, Creciendo en Gracia. Qué bonito nombre, ¿verdad? Creciendo en Gracia, con José Luis Miranda. Este hombre ya falleció en un hospital en Houston, falleció de cáncer. Este hombre puertorriqueño, él pasó casi por todas las denominaciones. Yo creo que lo único que le faltó fue bautizarse con los alcohólicos anónimos, lo que pasa es que ellos no bautizan. Entonces, él decía que él era el Cristo de la segunda venida, que era el Cristo, imagínense. Y después, no solamente aseguraba que era el Cristo, él es también el anticristo, hasta se llevó a marcar el 666 en su frente y en su alma, y tenía como 2 millones de seguidores en 130 países. ¿Se imaginan ustedes? Él prestaba a la persona de Cristo. Porque entonces, si al sumarle a la Biblia negamos que la Biblia sea suficiente, al restarle a la persona y a la obra de Cristo, negamos que Cristo sea suficiente. Otro señor que también ya murió fue el coreano Sun Myung Moon, de Iglesia de la Unificación. Él decía que él también era el Cristo del segundo venimiento. Y Sun Myung Moon decía que Jesucristo falló en la redención, porque Jesucristo se suponía que se casara, engendrara hijos y formara una familia perfecta, y por todo eso purificará a las demás familias. Y como él falló en eso, pues él vino del oriente como el Cristo de la segunda venida para completar la obra. También le resta a la persona y a la obra de Jesucristo. Los testigos de Jehová, vuelvo a repetir, también en su sociedad Watchtower hacen lo mismo, al negar la divinidad de Cristo, al negar que Cristo sea el único Salvador y mediador.
lamentablemente en la práctica la sociedad